Ahí donde usted se encuentra, si estaba de pie puede sentarse, y si se acuesta nada más no se duerma, por favor, y gracias. Hemos iniciado la semana pasada y durante algunos domingos estaremos tratando en la carta de Santiago 5 procesos para resistir. La semana pasada iniciamos con un comportamiento agradable, es decir, ante las pruebas hay que tener un comportamiento agradable. Créame que a ninguno de nosotros nos gustan los procesos, a ninguno de nosotros, de cualquiera que usted se imagine. Le comentaba la semana pasada mi testimonio y le decía que tengo que pasar por un tiempo no sencillo, no fácil, y me pasa lo que a muchos nos pasa, lo que nos prohíben es lo que más se nos antoja. Pero hay que pasar, hay que resistir, ¿verdad? Pero de una manera agradable, un compromiso agradable. Y dice el versículo número 2 del capítulo 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y entonces debemos de tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Ahora, solamente me detuve hasta la parte de tener por sumo gozo, ¿verdad? Y debemos alegrarnos en medio de los problemas, pero hoy quiero retomar esa última parte porque para mí es importante. Cuando os halléis en diversas pruebas, Fabita, en diversas pruebas. Yo quiero que usted ahí, si está apuntando, apunte esta palabra griega, porque la vamos a estar ocupando en todo el capítulo 1, y es muy importante que la tengamos presente. Peirasmos, peirasmos, todo va junto, peirasmos. Es una palabra griega, peirasmos. Peirasmos en este versículo, por lo menos encuentro 3 cosas interesantes. Número 1, examinar. Número 2, probar. Número 3, ensayar. La repito ahora rápidamente. Examinar, probar, ensayar. A ver, a todos los estudiantes que están ahí en su casa, si quieren contestar en el chat, contesten. ¿Para qué les aplican exámenes cada bimestre, cada semestre o anualmente? ¿Para qué les aplican exámenes? A ver, maestras de kinder, de primaria, de secundaria, de preparatoria, tenemos algunas maestras, ¿verdad? ¿Y para qué usted aplica exámenes? ¿Para torturar a los alumnos? ¿Verdad que sí? Sí, ya aquí 2 que 3 dijeron para torturar a los alumnos. La verdad es que el examen debe de cumplir un propósito, que lo que se les ha enseñado durante el bimestre, el trimestre, cuatrimestre, etcétera, lo puedan los niños o los adolescentes jóvenes, lo puedan demostrar en ese examen, que lo que se les ha enseñado verdaderamente se han quedado con el conocimiento, ¿verdad? Aunque algunos hacen trampa y hacen sus acordeones. Bueno, decía alguien que a veces el hacer un acordeón ayuda, porque ya a la hora del examen es muy fácil llegar, porque uno va apuntando y mientras va apuntando va reteniendo algunas de las respuestas. Entonces, entendamos que Dios tiene que probarnos para ver si vamos a pasar el examen. Número 2, no sé cuántas damas y caballeros, porque hay caballeros chefs que guisan muy sabroso, pero yo creo que una de las cosas que tienen que estar haciendo cada vez que están guisando es estar probando el alimento. Si no se pasó de sal, si está bien condimentado, si está ya en su punto,
si no está crudo, si ya está cocidito, ¿verdad? Y a veces yo veo a mi esposa y a mi hija tomando la cucharita y no sé por qué tenemos la costumbre de poner en la mano, probar y decir, le falta un poquito de sal, y le ponemos un poquito de sal, ¿verdad? Y algo que vaya faltando se le va poniendo. Entonces, esa es la segunda, ¿verdad? Que tenemos. Ya vimos examinar, probar. ¿Para qué probamos los alimentos? ¿Para qué prueba usted el agua? Para que no quede muy dulce, para ver si está bien de limón, para ver si tiene bien la esencia de Jamaica, etcétera. Para eso tenemos que estar probando, para darnos cuenta que lo que va a venir sea agradable para quien le vamos a ofrecer los alimentos. Si es nuestra familia, si tenemos invitados, para eso sirve probar los alimentos. Y eso también es aplicable a lo que el Señor está diciendo. Tened por sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, ¿verdad? Porque dice cuando te halléis en diversas pruebas, porque lo único que el Señor quiere hacer es que en el examen salgamos asentados. Que al ser probados digan, qué delicioso quedó este platillo. Y número 3, ensayar. ¿Para qué ensayan los músicos? Para perfeccionar las alabanzas. Para que cada día, ¿verdad? A veces en una alabanza los muchachos se llevan más de una hora. Y uno dice, una alabanza que dura 5 minutos, 8 minutos, más de una hora, sí, porque hay que perfeccionar los tiempos, hay que ver dónde entra la batería, dónde entra el bajo, dónde entra la guitarra, dónde entra el teclado, etcétera. Hay que estar ensayando. ¿Para qué? Para que cuando se ejecute algo sea perfecto. ¿Por qué el Señor tiene que probarnos entonces? Tiene que probarnos para que cuando salgamos de esas diversas pruebas, entonces salgamos de una manera que la gente pueda decir, oye, algo hiciste, algo te pasó, has tenido un encuentro con Dios. Ahora, peirasmos, le decía, no se le olvide esta palabra, peirasmos. Primeramente esta palabra explica todo tipo de adversidades, todo tipo de adversidades que rompen con el ambiente normal de paz, comodidad, gozo y felicidad en la vida de una persona. O sea, de momento usted empieza a toser y la psicosis en este tiempo es venir y decir, híjole, estoy empezando a toser y yo no había tosido, ¿verdad? Y se empieza a agarrar la frente a ver si de alguna manera tiene temperatura o no tiene temperatura. Y como mis manos están frías, no, pues a lo mejor porque mis manos están frías, va y agarra el termómetro y se lo pone, ¿verdad? Y dice, bueno, está en 37, pero casi pegándole ya al 38. Y empieza usted a lo mejor a sugestionarse en este tiempo. ¿Qué viene a hacer eso? Viene a romper la paz. A veces suena el teléfono a la 1 de la mañana y rompe la paz de nuestra vida, rompe la tranquilidad, ¿verdad? Porque sabemos que nadie que nos va a pedir algo o que nos quiere platicar algo, ¿verdad? O que quiere contarnos un chiste, nadie nos va a marcar a la 1 de la mañana porque piensa que estamos descansando. Entonces, a esa hora, 1 de la mañana, 3 de la mañana, 5 de la mañana, suena el teléfono y despertamos sobresaltados. Viene a romper la paz. Entonces, esta palabra explica todo tipo de adversidades que hemos pasado, que muchos estamos pasando y que otros tendremos que pasar. Entonces, explica. Pero esta palabra significa, o sea, por eso quiero hacer la diferencia, lo que explica esta palabra. Pero esta palabra significa someter a alguien o algo, una cosa, ¿verdad? Una pulsera de oro, de plata, un anillo, muchas cosas.
someter a alguien o a algo a prueba con el propósito de revelar su naturaleza verdadera, ya sea de la persona o del artículo que de alguna forma va a ser sometido a ver si tiene la calidad de lo que nos han prometido. O sea, una esclava de oro tiene que ser sometida para ver si de los quilates que nos los vendieron verdaderamente son. Porque hay tanta trampa en medio de esto, ¿verdad? Que hay que someter a prueba. Hay que someter a prueba los billetes. Si usted va al banco y va a depositar dinero, lo primero que hace el cajero es tomar todo el fajo de billetes y ponerlo en la luz, ¿verdad? Para que identifique él si es verdadera o no es verdadera. Es más, ahora que nos piden la credencial del IFE o del INE, lo que usted tenga, también tiene que ir bajo esa luz, ¿verdad? Para ver si resaltan los candados que le han puesto, porque usted sabe que en Santo Domingo también hacen muchas clonaciones. Entonces, todo ese tipo de cosas tienen que ser sometidas a prueba. ¿Y qué tiene que hacer Dios conmigo? Someterme a prueba para ver si soy verdaderamente su hijo o no. Si verdaderamente mi confianza está puesta en Él o no. Tenemos que pasar sí o sí por diversas pruebas. Ahora, Dios permite esas pruebas con el propósito de comprobar y aumentar nuestra fortaleza y nuestra calidad de fe individualmente. O sea, esto no me puede pasar a mí para poder perfeccionar a mi esposa. Eso no le puede pasar, la adversidad no puede venir a mi esposa para poder perfeccionar a mis hijos. Eso es individual. Dios tiene que tratar conmigo para que individualmente se fortalezca y para que mi fe no decaiga. Espero estarme dando a entender. Cada problema que pasamos se convierte en un examen de la fe. Así es que si ahorita usted está pasando por una necesidad, por una situación, por una adversidad, dígale, híjole, Señor, me acaba de pasar como cuando llegaba la maestra, ¿se acuerda? O el maestro, hablando de exámenes, y decía, guarden sus cosas y saquen una hoja. Oh, ya cuando decían eso los maestros, uno decía, Señor, ¿qué hemos hecho? Así. Entonces, cada vez que estamos pasando por una adversidad, es como si el Señor nos dijera, guarda tus cosas y saca una hoja porque te voy a hacer un examen. Bueno, ¿cómo lo vamos a pasar? Cada problema entonces se convierte en un examen de la fe que sirve para fortalecerla. O sea, Dios nunca va a hacer algo para dañarnos, siempre va a hacer algo para aumentar nuestra fortaleza en la fe. Si el creyente es probado y no sale victorioso, ¿qué cree que va a pasar? Va a tener que volver a repetir la materia. Entonces, hay personas que dicen, Señor, dame paciencia. Dice, Señor, sale, vamos a la paciencia. Y nos manda algo que nos desespera. O sea, yo le he dicho a Dios, Señor, dame paciencia, y me manda Chedraui. Literal lo que le estoy diciendo, en serio. Las personas que van adelante van avanzando, avanzando, avanzando. Llego yo y no sé por qué siempre que llego, pero siempre que llego, la cajera tiene que hacer corte. ¿Me permite tantito? Ya aquí dice que por 2. ¿Me permite tantito? Es que ya no me permite cobrar. ¿Cómo no? Y ahí tengo que esperarme, ¿verdad? Tengo que esperarme a que toque el timbre, a que venga la gente, el supervisor, la persona donde tienen que poner el dinero y todo, y pues yo que soy una persona desesperada, ¿verdad? Que como dice mi hijo Jonis, aquí te veo a las 9:05 para las 9, le estoy marcando, ¿dónde estás? ¿Verdad? O sea,
Dios tiene que tratar. Y yo digo, Señor, ¿pero por qué? Y dice el Señor, pues recuerda lo que me dijiste, dame paciencia. Ah, tienes razón. Entonces ya me la aprendí, ¿verdad? O me sucede que la persona de adelante trae 4 tarjetas para pagar. A ver, páseme esta, por favor, ¿verdad? Y yo viendo, nada más tiene 10 pesos, tómelos de ahí. Le faltan todavía 150. A ver, ¿y cuánto tengo en esta? Y bueno, algunos están riendo porque a lo mejor también lo han pasado. Quiere decir entonces que si yo no paso esa prueba, ¿qué cree? Y no le he pasado porque yo creo que, dice el Señor, te falta. Cada vez que voy a Chedraui me pasa lo mismo. Digo Chedraui y no quiero meter gol porque es la tienda que tengo más cerca ahí de casa. Entonces, si no pasamos la prueba, ¿qué crees que va a suceder? Tienes que volver a repetir la materia. Señor, quiero amarte con todo el corazón. Si el Señor sale, yo te creo. Aquí te quiero a tal hora. Y quiero que hagas esto. Y quiero que hagas lo otro. Y quiero que hagas aquello. No lo haces, ¿qué va a pasar? Van a venir las dificultades, van a venir las adversidades. Y entonces no nos damos cuenta que lo único que Dios está haciendo es perfeccionarnos. Ahora, esto es muy importante por lo siguiente. Si no pasamos la prueba, también entonces se puede convertir en una tentación. O sea, por eso yo le decía que esa palabra no la podemos perder, peirasmo no la podemos perder. Porque esa palabra o significa prueba o significa tentación. O sea, hay que entenderla. Y más adelante la vamos a comprender. Entonces, cuando no pasamos esa prueba de las adversidades, esa prueba se puede convertir entonces en una tentación, ¿verdad? O una invitación a pecar para continuar haciendo el mal. Le voy a poner un ejemplo. Hay una persona que Dios la sacó de la droga y que Dios la sacó del alcoholismo. Nada más es un ejemplo, ¿sí? Alguien, hermanos, yo le doy gracias a Dios porque yo me drogaba, tomaba mucho, ya estaba en alcohólicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios vino y me rescató y me salvó. Y gloria a Dios, y uno puede ver el cambio y uno puede ver la transformación. Pero ¿qué crees? Que esa persona tiene que pasar por un proceso. Y Dios tiene que probarla, tiene que examinarla, tiene que ensayarla, tiene que hacer muchas cosas en esa persona como lo está haciendo en nosotros. No hay nadie que venga a Cristo que diga, a mí Dios nunca me ha probado, a mí Dios nunca me ha examinado. No hay persona ahí que nos está viendo que no esté pasando por situaciones. O sea, no hay persona. ¿Por qué? Porque Dios tiene que acrecentar. Pero el problema es que si esa persona, cuando pasa por adversidades y no obtiene en el momento que él quiere, ¿verdad? Por ejemplo, pierde el empleo. Le dicen, ¿sabes qué? Mira, pues con esta situación que estamos viviendo, pues se acabaron los empleos, tú eres de confianza y entonces como no tienes contrato, bye bye. Y va y busca y no encuentra y toca puertas y no encuentra y dice, no, pues Dios ya me abandonó. No, pues Dios ya no me quiere. No, es que Dios esto, o Dios lo otro, o Dios aquello, ¿no? Entonces, hay situaciones que a veces nos hacen pensar que parecería que Dios nos está poniendo la bota ahí. No, Dios nos está probando. Y el problema es que si no pasamos la prueba, si no decimos, ¿sabes qué, Señor? Ok, ¿qué quieres lograr en mi vida con esto? ¿Qué cree que va a hacer esa persona si no pasa ese examen? ¿A dónde cree que va a regresar? Al vicio. No, es que cuando estaba ahí, pues híjole, voy a poner una inyección ahí, o me voy a comprar esto, voy a comprar lo otro, o mándate a traer una botella, y regresamos. O sea, Dios está probando si verdaderamente nuestro corazón está bien cimentado o no está bien cimentado. No se le olvide que esta primer parte, que con esto termino, este punto, ¿verdad? Es un comportamiento agradable, porque en medio de las circunstancias
nuestra vida debe de tener un comportamiento tal que de alguna manera podemos decir, Señor, híjole, qué increíble eres. He salido, he buscado, he deseado encontrar algo, mi familia necesita alimentarse, pero Señor, por alguna circunstancia me ha cerrado las puertas. Y yo le pregunto, ¿y ha dejado de comer? Hay personas que me han compartido testimonios donde me han dicho, no tenía nada. Y literalmente alguien llegó, tocó a mi puerta y me dijo, mire, le traje esto para que coman. Es Dios. Pero a veces no somos capaces de querer comprender o entender lo que Dios está haciendo en nosotros. Número 2, una mente conocedora. Una mente conocedora. Versículo 3 de Santiago dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quiero hacerle una pregunta, aunque ya me adelanté en mi ejemplo. ¿Alguno de ustedes es experto en paciencia? Ahí pónganle en el chat, yo. Voy a dar 3 segundos para que empiecen a escribir. Yo. Porque si levanta la mano yo no lo puedo ver. Pero ahí póngale, yo estoy en paciencia. Y si nadie escribe, quiere decir entonces que si somos sinceros, ninguno de nosotros somos expertos en la paciencia, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El segundo proceso entonces para poder resistir las pruebas de una forma triunfante es una mente conocedora. ¿A qué nos referimos? Primeramente encontramos allí la palabra sabiendo, en el versículo 3, sabiendo. Esta palabra sabiendo, ginosko, en el griego, señala la idea de un entendimiento apoyado únicamente en conocimientos que llegan con regularidad por experiencia personal. Ejemplo, para darme a entender. Usted le dice a su niño, ya nos han regalado mucho este ejemplo, pero para hacerlo sencillo. Los niños empiezan a gatear y agarran todo lo que se les antoja. Ahora a lo mejor ya no mucho, pero antes las mujeres utilizaban muchos pasadores, muchos pasadores, compraban por cajas los pasadores, se ponían pasadores por todos lados, por aquí, por acá, y a veces traían el pelo largo y pasadores por todos lados. Son tan pequeños a veces los pasadores que no se dan cuenta y son tan baratos que a veces se caen al piso y ya no los levantan. Pero el niño que gatea, ¿verdad? Va, toma el pasador y no sé por qué son llevados los niños a querer meter el pasador a los contactos. Y aunque usted le pueda gritar y le pueda decir no, ahí van, ¿verdad? Ahí van de necios. Bueno, pues ¿qué agarran? Agarran, lo meten y les da un trancazo que los avienta allá, empiezan a llorar. ¿Empiezan a llorar? Bueno, le pregunto, ¿usted cree que después de haber tomado, él va a agarrar otra vez el pasador y lo va a volver a meter? Al menos que sea un fakir. Pero si no, ya entendió por experiencia que eso no se hace. Voy a otro ejemplo sencillo. Mujeres que les gusta hacer cochinita pibil y que saben preparar bien la cochinita pibil en todos los sentidos, ¿verdad? Y que de alguna manera lo sabroso de la cochinita, no solamente la cochinita, sino los chilitos con la salsa morada, que de alguna manera eso le da un sabor increíble. Entonces, mujeres que pican su salsita morada, su cebollita morada, perdón, y le ponen, algunas le ponen chile manzano, pero otras, para que agarre un sabor muy sabroso, le ponen, ¿cómo se llama el otro? Habanero, gracias. Le ponen habanero. Ahora sí vino mi coach. Le ponen habanero. ¿Quién de las mujeres se atreve a picar el chile habanero
con las manos, sin guantes. Habrá personas que dicen, ay, no pasa nada, ustedes porque son chillones, y después ya no aguantan los dedos, sienten que les punzan, sienten que se les hinchan, los meten al agua, no les pasa nada, bueno, hacen mil cosas. ¿Por qué? Pues porque no es la manera la mejor de poder cortarlos. O se toma un tenedor para cortarlos, o ocupas unos guantes a lo mejor de esos de plástico, desechables, para agarrarlos y bueno, que no te pase nada. Cuando te pasa eso, te pregunto, mujer, o le pregunto, hermano, usted que sabe hacer también de esas salsitas ricas, le pregunto, ¿lo vuelve a hacer? ¿O toma las precauciones? ¿Por qué? Porque es un ardor que no dura una hora, casi dura todo un día. Son ejemplos sencillos, pero para mostrarle sabiendo. Y este saber nos habla de lo que hemos experimentado y entonces sí o sí va a pasar. Entonces, por eso la palabra es una mente conocedora. Tú debes de conocer que sí o sí tienes que pasar por pruebas. Tú y yo tenemos que saber que sí o sí tenemos que pasar por pruebas para que esa prueba que está, o nuestra fe que está siendo probada, ¿verdad? Dice el versículo, nos produzca paciencia. Marcos 13:28 nos regala el Señor Jesús un ejemplo muy sencillo. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Cuando hay mucho sol, usted dice, yo creo que va a llover. Y ve todo el cielo despejado. Va a llover. ¿Pasa eso? No. Usted sabe cuándo va a llover. Y usted sabe cuándo va a caer no solamente una lluvia, sino una tormenta. Porque llega el momento que a las 3 de la tarde, ¿verdad? El cielo está no gris, está negro. Y las nubes, dice usted, ay señor, hasta miedo me da ver esa nube de lo negro que está. O sea, usted sabe que va no solamente a llover, sino hasta a lo mejor caer una tormenta. O sea, lo conocemos. Entonces, así también. Como creyentes debemos saber por experiencia propia, así como por la palabra de Dios que nos lo está indicando, que el poner a prueba nuestra fe debe de producir paciencia. Si usted no lo sabe, bueno, hoy se lo estoy diciendo, la prueba de vuestra fe, es decir, Dios te da una palabra y la va a poner a prueba. Yo estoy contigo y la va a poner a prueba. Esa prueba que viene para nuestra fe va a producir paciencia. Esta promesa es verdadera porque después de haber soportado el sufrimiento, la aflicción o las pruebas, descubrimos que nuestra confianza en el Señor se mantiene íntegra y que se ha fortalecido con las pruebas. ¿Sabe que a veces es triste ver cuánta gente que ha perdido un familiar no ha superado esto? Y no le estoy hablando de una semana, no le estoy hablando del día para otro. No, estoy hablando que después de años hay gente que no ha superado que un hijo o una hija recién nacidos de cualquier edad, un papá, una mamá, un esposo, una esposa, no han superado la pérdida. Y sabe una cosa, entonces lo único que yo alcanzo a comprender y a entender es que su fe no se mantiene íntegra, porque no están poniendo su confianza en Dios. Yo no diga que es de risa perder un familiar, el que sea. No digo que sea algo agradable, tampoco. Pero a veces Dios tiene que ponernos a prueba para ver si verdaderamente podemos entregarle a Él de alguna forma todo esto.
Ah, y aquí la palabra prueba, ¿verdad? Del versículo 3, sabiendo que la prueba, aunque es una palabra en el griego diferente, dokimion o dokimion, es un término diferente a peirasmos. Sin embargo, ambos términos tienen la misma idea principal de probar algo a fin de confirmar si es verdadero. Entonces, Dios está probando, ya sea por peirasmos o por dokimion, ¿verdad? Por el versículo 2 o por el versículo 3, si verdaderamente nuestra confianza está puesta y es verdadera para saber que Él tiene todo bajo su control. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y usted sabe que esta palabra paciencia es jupomone, una palabra a lo mejor para muchos ya conocida del griego jupomone, que se traduce como resistencia o perseverancia, resistencia o perseverancia. Entonces, debemos de entender que por medio de las pruebas, un creyente aprende a resistir con firmeza la presión de una prueba hasta que Dios la retira en el momento indicado. De tal manera que el creyente puede apreciar los beneficios obtenidos. Cuando usted y yo pasamos por este tipo de situaciones difíciles, cualquier prueba, cualquier adversidad que estemos pasando, para que podamos ser probadas nuestra fe o para que pueda crecer nuestra paciencia, nos vamos dando cuenta que cuando pasamos esa prueba, usted termina fuerte y fortalecido. La gente que me ha visto en estos días me ha hecho la misma pregunta: ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien. Y hasta más fuerte. Hasta más fuerte me encuentro. Porque muchas veces pensamos, ¿verdad?, que por la alimentación que tenemos, estamos fuertes, pero muchas veces estamos débiles físicamente. Pero cuando de alguna manera Dios tiene que hacernos pasar por situaciones difíciles y podemos pasar esa prueba de la fe o en la paciencia, hay algo muy importante: Dios fortalece nuestras vidas. Hay una verdad, que la paciencia solamente se necesita durante la prueba. ¿Está de acuerdo? La paciencia solamente se necesita mientras dura la prueba. Pero terminando la prueba, parecería que ya no hay necesidad ni un motivo para necesitarla. Porque mientras tenemos la aflicción, paciencia. Ya quisiéramos hacer, tornar, virar, levantarnos, realizar, salir a la calle, tanto. Ay, Señor, dame paciencia. Bueno, pues por eso te tengo ahí, para que tengas paciencia. Sin embargo, el apóstol Santiago está hablando de una necesidad espiritual que permanece, se afirma y crece cada vez que soporta con paciencia una prueba. Es decir, necesitamos nosotros tener presente que la paciencia en nuestra vida es algo espiritual que siempre debe de estar ahí latente en cada uno de nosotros. Mire, vamos a terminar casi con unos versículos, Salmo 40, 1 y 2. Me encanta este pasaje que escribe David, porque David dice: pacientemente esperé. Y de alguna manera sí nos habla de esa paciencia. Pacientemente esperé. Porque cuando uno está pasando por aflicciones, ay, como quisieran
que las cosas caminaran rápido. Y sobre todo más cuando no tenemos una respuesta de parte de Dios concreta y clara. Pero esa palabra unida, pacientemente esperé, es una palabra que significa atar. Una figura de hacer una trenza. Se lo voy a poner. Mujeres, las que todavía tienen la oportunidad de hacerse trenzas, ¿verdad? Ocupan tres. ¿Cómo podría llamarle? 3 hilos de cabello, ¿cómo le podemos decir? ¿Verdad? Y empiezan a trenzar. 3 mechones, gracias, 3 mechones de cabellos. Y lo empiezan a trenzar. ¿Cómo cree que queda ese cabello? Resistente. Ahora, cuando usted compra lazo para tender, mujer, usted observa que ese lazo está hecho también como si fuera una trenza, está trenzado. ¿Para qué? Para resistir. ¿Me explico? Para resistir. Si usted ata a una persona con eso, es difícil que se pueda desatar por la fuerza que tiene esos 3 cordeles. Bueno, si es pacientemente, de paciencia, como dice David, pacientemente esperé. Me encanta entender, estoy atado a Él. Estoy atado a Él, estoy atado a Jehová. No en Jehová, a Jehová. Por eso es interesante, estoy atado a Jehová. Y déjame decirle algo, esto es sí o sí. Porque Dios, el Dios a quien servimos nosotros no es un ídolo, es Dios. Los ídolos tienen ojos y no ven, etcétera. Mi Dios tiene vida porque Él nos hizo a nosotros. Entonces, usted debe de entender que aunque usted no vea la respuesta inmediata, lo que David está diciendo es lo siguiente: se inclinó a mí y oyó mi clamor. O sea, usted piensa que le está hablando a la nada, no, le está hablando a Dios. Y Dios se inclina y oye mi clamor. Y me hizo sacar, esto es interesantísimo, ordenó rescatarme. Él es el que ordenó rescatarme del pozo de la desesperación o del pozo de la destrucción. De ahí sacó Dios a José, porque sus hermanos por principio de cuentas lo querían matar y ahí era donde lo querían dejar. Pero Dios lo sacó de ahí, del pozo de la destrucción, del lodo cenagoso. Y esto, pues, las versiones lo traducen de otra manera porque cuidan mucho quizá la forma y la expresión, pero la literal es donde se encuentra el excremento, donde corre el excremento, la cañería por donde corre el excremento. De ahí ordenó sacarme. Puso mis pies sobre peña y afirmó mis pasos. Eso es lo que hizo Dios. Nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos que conocer y tenemos que aprender que en medio de las pruebas Dios no nos va a dejar en esa condición, sino que Él va a ordenar y va a decir el momento en que tenemos que salir de ahí. Y cuando Él nos saca de ahí, entonces pone nuestros pies firmes. Otro ejemplo más en 1 Corintios 10:13. El apóstol Pablo dice, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación. Y aquí una vez más es interesante entender que es la misma palabra, peirasmos. Pero aquí, aunque la tradujeron tentación, no es tentación, es prueba. Usted puede hacer la exégesis
de esta palabra y puede ir y puede ver que en este versículo que está hablando Pablo, simple y sencillamente se traduce como prueba. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. O sea, todos tenemos las mismas pruebas. Es que cuando yo estaba en el mundo me iba mejor, pasabas pruebas. Es que cuando yo no había venido a Cristo, porque era que vine a Cristo, ahora se me han incrementado las pruebas. Mira, las pruebas van a venir, conozcas a Cristo o no lo conozcas a Cristo. Se ha muerto de coronavirus gente que conoce a Dios como gente que no conoce a Dios. Punto. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel. Y esta me encanta porque es a sus promesas. Esa palabra fiel es a sus promesas, porque fiel es Dios a sus promesas, que no os dejará ser probados más de lo que podáis resistir. Eso sí, o sea, te va a meter a la prueba. Ya con esto a mí siempre me cambió, desde que estudié esto, me cambió el sentido, porque yo hablaba, no, pues sí, porque juntamente con la tentación me va a dar, no, está hablando de prueba. Está hablando de prueba, porque está hablando a los creyentes, ¿verdad? Y juntamente, ¿verdad? Más de lo que podáis resistir. O sea, Dios no te va a poner algo que no vas a poder resistir. Y esa palabra resistir es ponerse en contra. No se va a poner en tu contra. Entiéndelo. Es como cuando los hijos dicen, no, es que tú no me quieres. ¿Por qué dices que no te quiero? Es que no me das permiso de ir con mis amigos. Van a ir aquí, van a ir allá y tú no quieres. No. Moléstate, enójate, pero no vas a ir. ¿Sabes que me ha costado 10 años, 15 años, 20 años, 25 años? Los años que tengas de soltero o de soltera, de cuidarte para que en 10 minutos te me pierdas. No. Entonces, esa palabra es interesante. No se está poniendo en nuestra contra, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que la podáis tolerar. Espero haberme dado a entender explicando esto. Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar. Voy a invitar a los músicos que vayan subiendo. Si usted gusta ponerse en pie, póngase en pie. Yo pensé que íbamos a caminar un poco más, pero no quiero correr porque quiero dejar las cosas muy claras. Y bueno, por lo menos hemos visto a qué tiene que ser sometida nuestra prueba. Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, Dios tiene que probar nuestra fe para que traiga un resultado hermoso. Paciencia. Paciencia. Ahora que usted y yo estamos entendidos de esto, yo quiero suplicarle que podamos entender lo que Dios tiene para nuestras vidas. Hermana Patti Bermejo, sé que nos están viendo. Son una familia que siempre están al pendiente. Hermana Patti Bermejo ha pasado por momentos difíciles, pero es una bendición grande saber que en esos momentos difíciles ahí está Dios. Y yo creo, hermana Patti, hermano Rubén, que Dios ha sido más que maravilloso con ustedes. Yo sé que han sido procesos no fáciles, pero que está logrando algo Dios en sus vidas. Afirmar su fe y producir paciencia.
Para mi hermana y hermosa también, Rebe Faz. Apenas una semana de haber pasado por un proceso no fácil, no sencillo, no cualquier operación. Pero creo, Rebe, que Dios lo que está produciendo en ti es que tu fe sea firme y que tu paciencia crezca. Por el tiempo que hay que estar, entre comillas, inactivos. Si es así, estoy seguro, mis hermanas, que Dios las va a sacar de ahí. Y cuando salgan, saldrán con una expectativa más grande de Dios, porque es lo que Dios quiere, llevarnos a más. Si está de acuerdo, póngale amén ahí. Pero déjeme también decirle lo siguiente a Betty Páez. No es fácil ser exprimidos, Betty. No es sencillo pasar por procesos como los que estás pasando. Pero recuerda que lo único que Dios está haciendo en ti y en mí es saber si verdaderamente confiamos en Él o no. Si esto nos va a doblar, si esto va a hacer que demos media vuelta para irnos, o si va a provocar en nuestra vida afirmarnos para que cada día confiemos en Dios. Sé, Carlos y Noemí, que hay muchas cosas en la mente, pero entiéndanlo, ustedes, a diferencia de otros, tienen un Dios grande y tienen un Dios maravilloso y tienen un Dios formidable como lo tenemos nosotros. ¿Sabes una cosa, Adelita Figueroa? Hay mucha expectativa, hay muchas cosas que pueden inundar tu mente, pero Dios está ahí contigo. Dios está en ti. Y te vas a maravillar de todo lo que Dios seguirá haciendo. Porque lo único que quiere conseguir en ti es producir mayor fe y mejor paciencia. Y por último, si me estás viendo, Isis Pérez Herrera, quiero decirte que en estos momentos tan difíciles tienes un Dios que te sostiene. Tienes un Dios que te da fortaleza. Tienes un Dios que tiene que exprimir. Y lo único que pudiera decirte es, pregúntale a Dios: Señor, ¿qué quieres de mí? A veces decimos, no un por qué, Señor, no un para qué. No, Isis, para ti es que tú le preguntes a Dios: ¿qué quieres de mí? Porque Dios ha dicho muchas cosas a tu vida y tú lo sabes. Dios ha hablado muchas cosas a ti y ha sido muy puntual Dios, y ha sido muy directo Dios contigo. Por eso es importante que en este tiempo tú le digas a Dios: Señor, ¿qué quieres? Si Dios te voltea la pregunta, y si es Dios el que te dice: ok, yo quiero esto, pero ahora tú qué quieres, exponle tu necesidad. Y sé que tenemos un Dios fiel y justo para obrar. Dios está con nosotros. Y lo que Él determine de nosotros, déjeme decirle algo, es perfecto. Porque Dios
es perfecto. ¿Podemos terminar cantándole al Señor esta alabanza? ¿Qué dulces están? ¿Es eso? No, ahora que estoy. Ahora que estoy, gracias. Ahora que estoy en tu presencia, quiero decirle cuánto te amo. Dile. Ahora que estoy en tu presencia, mi corazón rebosa de gozo y alegría. Dile, te amo, te amo. No quiero ser más yo, sé todo tu Señor. Dile, te amo, te amo. Solo en ti encontré perfecto amor. Vamos una vez más a decirle, ahora que estoy en tu presencia, dile, quiero decirte cuánto te amo. Ahora que estoy en tu presencia, mi corazón gozo y de alegría. Dile conmigo, te amo, te amo. Solo en ti encontré perfecto amor. Ahí donde estás, aquí está la presencia de Dios. Y no está la presencia de Dios porque sea su casa. Aquí está la presencia de Dios porque está en mí, porque está en las personas que estamos reunidos. Pero también la presencia de Dios está en tu casa. Ahora que la presencia de Dios está en tu casa, aunque estés pasando por situaciones difíciles, aunque estés pasando por situaciones adversas, dile a Él, te amo. Quiero decirte cuánto te amo. Quiero decirte que solamente en ti encontré el perfecto amor. Mi amor está contaminado. El amor de los más cercanos a veces está contaminado. A veces está a capricho. El amor de la gente está a conveniencia, pero nunca el amor de Dios, nunca el amor del Señor, nunca su grande amor. Por eso dice, solo en ti encontré el perfecto amor. No te refugies en mi amor, no me voy a refugiar en tu amor. Quiero refugiarme en el amor de Dios, porque su amor es perfecto, porque su amor es real, porque su amor es grande, porque su amor es poderoso. Oh, ahí donde estás, levanta tus manos y dile al Señor, gracias, gracias, gracias Padre. Vamos a cantar y a decirle, te amo, amo, te amo. Solo en ti encontré perfecto amor. Una vez más, te amo, mi Señor, yo te amo. Solo en ti encontré
perfecto amor. Vamos por última vez, te amo, te amo, te amo. Solo te encontré perfecto amor. Solo te encontré perfecto amor. Solo te encontré perfecto amor. Gracias, Padre. No hay amor más grande que quiera lo mejor de nosotros como tu amor. Y por estas adversidades que está pasando tu iglesia, Señor, nuestra vida está puesta en ti. A veces es fácil repetir las palabras que un día dijeron aquellos 3 jóvenes que fueron arrojados al horno de fuego ardiendo, calentados 7 veces más de lo normal. Sepas, oh Rey, que no vamos a adorar a tu estatua, porque tenemos un Dios que puede librarnos de tus manos. Si Él nos libra, Él seguirá siendo nuestro Dios. Y si no nos libra, Él seguirá siendo nuestro Dios. Es fácil decirlas, pero yo quiero creerlo. Yo quiero adoptar esas palabras hoy, sabiendo que por los procesos que estamos pasando es porque tú eres y seguirás siendo nuestro Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Regáleme solamente unos minutitos. Si se puso de pie y en su lugar, en su casa, ocupe su lugar, perdón. Déjeme decirle lo siguiente. Ahora que estamos entregando los reportes, hay personas que de alguna manera no lo mandan, no contestan sobre el correo, sino sobre hojas que de alguna manera se tienen o se les dan. No habíamos tenido la oportunidad de que nos trajeran hojas, pero el día de ayer mi hermano Carlos Pérez trajo hojas. Si algún líder necesita para entregárselas a sus servidores, bueno, pues háganoslo saber para saber cómo se las podemos hacer llegar y para que usted las reparta o sepa. En caso de que por esto mismo ya algunas personas que no están contestando están ocupando el WhatsApp para contestar también sus devocionales, bueno, pues le invito para que entonces lo sigan haciendo de esa manera y no los indiquen para que ya no nos saquen tantas copias, ¿verdad? En fin, hay una necesidad en medio de la iglesia de conocer más a Dios, de estar más al pendiente de los servidores, de los líderes, y de alguna manera estamos viendo la posibilidad de poder agregar, esto hablo a los servidores, a los líderes, de poder agregar un rubro más a los cuestionarios. ¿Qué te habló Dios en la oración del domingo? Me interesa porque hay gente que a veces no se conecta, hay gente que a veces no está al tanto, y yo creo que para todos, aunque no estemos teniendo un servicio presencial, yo creo que para todos es importante estarnos manteniendo. Mire lo que viene a mi mente. Cuando llevaron cautivos a los príncipes de Israel a Babilonia,
de alguna manera no se presentaron de un día para otro ante el rey. Tuvieron que tener y tuvieron que ser sometidos a muchas pruebas y tuvieron que ser instruidos en la lengua de los caldeos. Así es que cuando se presentaron delante de Nabucodonosor, no llegaron de una manera sin saber de qué se trataba o neófitamente. Así es que el hecho de que no estemos teniendo reuniones presenciales, eso no quiere decir que podemos confiarnos, porque el día que nos presentemos, entonces es porque de alguna manera Dios ha estado midiendo nuestra calidad de lo que nos hemos consagrado a Él durante este tiempo que no hemos podido hacerlo. Es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo que yo quiero que usted tome muy en cuenta, porque yo quiero decirle algo. Yo sé que un día, si Dios quiere, nos va a dar la oportunidad de poder venir y de poder estar, pero no podemos estancarnos. Tenemos que ir a más, porque Dios nos está demandando cada día más de Él. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Les agradezco mucho a todos los niños que me mandan a saludar con sus papás, con sus abuelos. Les agradezco mucho, y donde están, Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios prospere sus caminos. Gracias, mis amados hermanos.